Hola, hola, les saludo desde su canal Éfata, soy María Padrón y vamos a seguir con las experiencias espirituales que les he estado compartiendo. Em, Nos quedamos en lo que es cuando abrí las puertas, ¿verdad? En las puertas y que es muy difícil lo que es trabajar desde el amor, es muy difícil. Entonces a partir de ese momento que me dieron ese tipo, yo digo es como regalo, ¿no? Porque me están dejando que abra la puerta del amor. Y a partir de ahí empezaron las luchas, empezaron a presentarse espíritus, a pedir ayuda de personas que ya habían trascendido. Muchas tenían ya tiempo de haber trascendido y otras acababan de desencarnar apenas. Este, Me acuerdo de un caso de un muchacho que se presentó y dijo que lo acababan de atropellar y pues lo habían desvivido y pues él ya no tenía, yo creo en ese mismo momento porque se presentó así, me lo dijo que acababa de pasar eso, sí. A veces pasa eso. eh, y otros no, otros ya tenían más tiempo y ellos me contaban pues las historias más tranquilos, como más convencidos de que ellos ya no tenían un cuerpo físico. En el caso del muchacho, del joven que les digo, él sí se sentía muy desesperado, él todavía se mostró así como, como materia así, en el astral, estoy hablando de todo esto es en el astral. Me acuerdo que aquí en esta habitación él llegó aquí en el piso, se acurrucó y empezó a llorar y, y dijo que le acababa de pasar eso, ¿verdad? Y yo pues, yo quería que me dijera qué hacía, ¿verdad? Pero no me dijo más, andaba como muy perturbado y no hallaba qué hacer, volteaba y me decía, ayúdame, ayúdame, pero no me decía más, entonces se fue y no me dijo más, entonces y a lo mejor también que yo no supe también preguntar, ¿verdad? Porque no, pues no, a mí nadie me dijo, ni nadie me dijo cómo le tenía que hacer o qué tenía que preguntarles, o alguien que me apoyara para poderme decir, mira, haz esto, o hazlo cuando pase esto, nadie, a mí no hubo nadie, entonces el único que me guió y que me he dejado yo guiar es por nuestro Señor Jesús, por Él. Entonces, cuando eso pasó, ahí también no nomás pasó eso, empezaron a ver los ataques espirituales de entidades oscuras, o sea, entidades oscuras le llamo a las que ya tienen mucho tiempo y se agazapan en la oscuridad porque a lo mejor no fueron buenas personas y a la hora de haber trascendido, pues no quieren ver la luz que le muestra Jesús, sino que ellos siento que ellos, a lo que yo he visto, es como que sienten ellos que no son dignos por lo que pasó, lo que hicieron, entonces se quedan agazapados en la oscuridad y ellos venían y también como que pedían ayuda, pero ¿saben qué pasaba? Que yo en ese entonces yo pensaba que me querían dañar porque ellos, esas oscuras, esas entidades se subían a la cama, ¿sí? Entonces yo me sentía con mucho frío, pero demasiado frío, y estaba el calor bien fuerte y yo estaba pero titineando los dientes, me titineaban, y yo bien tapada con cobertores. Bueno, todavía me pasa, ahorita todavía me pasa eso, pero en ese entonces no podía controlar el frío, porque de aquel lado, cuando ellos trascienden, el frío es impresionantemente frío, frío, un frío que no lo veo natural de acá, de la tierra, ¿sí? Entonces, esa vez me pasó eso y también después, pues entraron unas entidades también demasiado oscuras, que les voy a llamar malévolas para no decirle el otro tipo de nombre o pronombre que les dicen, o sea, o sea, ya saben cuáles, ya saben de cuáles, ¿sí? Entonces, esos sí eran malévolos porque esos peleaban conmigo, tenía luchas espirituales con ellos porque se enojaban, se molestaban porque ayudaba. Algo que noté en ese entonces fue que había
espíritus de personas que ya habían desencarnado y se mostraban ellos, pero siempre traían a veces a una entidad de esas que no los dejaba tranquilos. Es como si los tuviera prisioneros, algo así. Y entonces me acuerdo, me acuerdo mucho que pues a mí en ese entonces me aruñaban, me mordían y luchaba bastante con ellos en el astral, al grado que a veces me jaloneaban y ya tenía que regresarme a mi cuerpo y no podía y amanecía con mis ojos todos reventados, sobre todo el izquierdo, o a veces era pero normalmente era siempre todo lo blanco, cuajarón de sangre, o sea, horrible que me pasaba, ¿sí? Entonces, ¿por qué es mucho la fuerza que haces también del cuerpo? Porque salirte no es cualquier cosa, ¿sí? Eh, allá no hay un tiempo, pero creo que aquí, pues me imagino que sí me había pasado tiempo allá afuera, ¿sí? Entonces así, es el corazón. Les cuento esto porque, o sea, quiero que comprendan que en ese entonces yo no tenía ese discernimiento que tengo hoy como para entender todas las cosas que en ese momento me habían ocurrido. Y ese tipo de entidades, sí dañan, ¿sí? Sí dañan. Imagínense, o sea, yo nací, o sea, sabiendo que tenía eso. Imagínate a la gente que no y de repente sucede, ¿sí? Ha de ser muy angustiante y muy, terrible sentir eso, porque sí es algo que no es, muy agradable, que digamos, el hecho de que de repente se te acuesten en la cama y estén detrás de ti. En ese entonces yo pensaba que estaba preparada o que yo podía hacerlo, sí, pero pues me daba cuenta que no, porque desde el momento en que cada rato que pasaba eso, me desinflaba como un globo y me llevaba a mi esposo al hospital, porque me ponía mala. Entonces, pues no estaba preparada. Entonces, no sabía qué hacer, la verdad no sabía qué hacer. Llegó el momento en que ya, pues, ¿qué les diré? Yo creo que de un mes iba 20 veces al hospital, en las noches, en la madrugada, en la mañana para amanecer o como a estas horas, precisamente, estas horas empezaba a sentirme mal. A veces ya no quería ni que entrara la noche, porque de día a veces no dormía, porque si de día también dormía, pues también me salía. Era como un desequilibrio que traía totalmente de ese tipo de dones que me estaban, pues ahora sí que me estaban, me estaban matando, me estaban matando así literalmente, me estaban desviviendo totalmente, toda mi energía, toda. Entonces fue bien difícil poder controlar eh, hasta ahora que he podido, bendito sea Dios, pero sí ha sido algo muy difícil. En realidad yo me pongo a pensar en que allá puede haber gente en sus casas o familias o amistades que ustedes conozcan y pasen por ese proceso, ¿no? Entonces sí fue muy difícil para mí, pero pues el estar viendo y mandando los mensajes, porque muchos de ellos se van con algo que no dijeron, con algo que no expresaron, con algún sentimiento, incluso me tocó ver almas de personas, espíritus que daban el recado porque uh, en el momento de trascender estaban molestos con el papá o con la mamá o con algún familiar, ¿sí? Entonces me tocó así como que ser la del mensaje y decirles, mira, dice esto y esto y esto, ¿verdad? No pasa nada, él está bien, y ellos me comentaban todo eso, entonces, pero sí me sentía muy mal, incluso en el momento de dar el mensaje, porque no es nomás dar el mensaje o se te lo dicen y ya, o sea, no, en el momento que uno va, bueno, a mí me pasaba, no sé los demás que tienen este tipo de dones, puede decirse, o sea, para mí se me hace que son dones, ¿verdad? Que Dios me dio. Yo los veo de esa manera. Entonces, imagínense ustedes, o sea, no es nomás ir a dar el mensaje que te van a decir, está loca ella, ¿sí? Te hagan sentir de esa manera que eres una loca o que estás posesionada o que estás endiablada o muchas cosas, ¿no? Así que
la gente a veces así es muy de juzgar de esa manera porque no entienden, o sea, quizás si ellas tuvieran ese tipo de experiencias, comprendieran que no es cualquier cosa y que lo más seguro que tenemos es ese mundo espiritual, ¿sí? En el que un día nosotros vamos a conocer por experiencia totalmente y plenamente conscientes de que ya estamos ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es fácil, porque cuando les digo que yo iba, no iba sola, no iba sola porque ellos iban acompañándome y entonces a veces lo sentía que estaban ya sea de este lado. Normalmente fíjense en que, o sea, pensando en ese entonces, estaban siempre de este lado, siempre del lado derecho, del lado derecho, siempre se me ponían aquí y siempre yo estaba escuchando y hasta la fecha, cada vez que escucho, o sea, escucho por este lado así todo lo que me dicen y ya doy el recado. Pero, o sea, es algo que a veces no lo vamos a entender, ¿sí? Pero les comparto esto porque es parte de mi proceso. Mi proceso no fue fácil, muy doloroso, muy que no entendía, no comprendía y dentro de mucha ignorancia espiritual, yo pensaba que podía a hacer algo, ¿sí? Ayudar a esas almas, pero nunca sabía exactamente cómo hacerlo, ¿verdad? Pero pues ya cuando ya seguí con los demás procesos que les voy a contar en el otro video, este, ya vamos a viendo por qué me estaban pasando las cosas así, cómo yo las estaba entendiendo y cómo es tan importante, ¿no? Que uno tenga ese discernimiento y ese nivel de conciencia lo vayamos alimentando, así como alimentamos el cuerpo, que alimentemos también el espíritu, nuestra alma. Y de verdad, o sea, yo me quedo pensando ahorita, o sea, cómo he cambiado en mentalidad, en manera de pensar y en la manera de poder yo poner límites a ese tipo de entidades y no por méritos propios, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús. Entonces, pero vamos poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco. Este es el quinto y el sexto encuentro que les estoy contando, ¿sí? Entonces, nos vemos en otro video donde les seguiré contando. Y también para si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, una duda, estoy a su disposición. Mándenme un mensaje y lo hablamos. Bueno, que pasen buenas noches. Dios los bendiga, bendiciones.